Buenas tardes. En química vamos a revisar la nomenclatura en química inorgánica. El término nomenclatura significa dar nombre a los compuestos químicos y también escribir correctamente sus fórmulas, para que yo pueda entender cuántas moléculas o cuántos átomos se unen de un elemento con cuántos elementos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tener las reglas de la IUPAC, que significa Unión Internacional de Química Pura Aplicada. El primer tipo de compuestos que nosotros tenemos se llaman óxidos metálicos. La palabra o el término óxido deriva de oxígeno, entonces es la unión de átomos de oxígeno con metales. Los óxidos metálicos también son conocidos con el nombre de óxidos básicos. El alumno tiene que recordar eso. Los óxidos metálicos se van a formar cuando reaccionan químicamente átomos de oxígeno con átomos de ¿qué? Metales. Ejemplo de metal: sodio, hierro, fierro. Pero el hierro-fierro tiene la capacidad de trabajar con dos números de oxidación. Ya habíamos revisado el número de oxidación. Puede trabajar con +2 y con +3. En la primera reacción se va a combinar los átomos de oxígeno con un número de oxidación de -2. Para escribir correctamente la fórmula debo de tener la misma cantidad de cargas positivas y negativas. A la hora que se sumen me tiene que dar 0. Eso ya lo habíamos mencionado en otra sesión. También recuerden, primero se escriben los positivos y luego los átomos cargados en forma negativa. Matemáticamente, para asegurar tener la misma cantidad de cargas positivas y negativas, los números de arriba, llamados números de oxidación y que son cargas eléctricas, por eso tienen signos positivos y negativos, se van a cruzar hacia la parte de abajo. Aquí los voy a anotar, pero ya sin signo, porque ahora van a representar algo llamado subíndices. ¿Se recuerdan que si yo multiplico 1 por -2 me da -2? 2 por 1 tengo +2. Y si ustedes suman -2 más 2 me da ¿cuánto? 0. Estos numeritos de aquí abajo me van a indicar que se va a combinar dos átomos de sodio con un solo átomo ¿de qué? De oxígeno. Por eso puedo escribir correctamente la fórmula. Para darle nombre a este tipo de compuestos, primero se menciona el negativo. Se va a llamar óxido de sodio, con el nombre del metal correspondiente. Recordando que los números de oxidación están indicados en la tabla periódica y también que el sodio nada más tiene un solo número de oxidación, mientras el hierro-fierro, que es un metal, tiene dos números de oxidación, que es de +2 y +3. Están señalados en la tabla periódica. Yo voy a comparar estos dos numeritos. Cuando trabaje con el menor, la terminación va a ser oso. Y cuando trabaje con el mayor número de oxidación, la terminación va a ser ico. Como aquí, en este ejemplo, tengo dos cargas negativas proporcionadas por un átomo de oxígeno, va a reaccionar con un átomo de hierro porque él contribuye con dos cargas positivas, y si ustedes lo suman me da 0. Ya no hay necesidad de cruzar los números. Esto quiere decir que un átomo de hierro reacciona químicamente nada más con un átomo de oxígeno y se neutralizaron las cargas negativas y positivas, porque cuando lo sumo me da 0. Se escribe el positivo y el negativo. ¿Cómo sé cuándo los voy a cruzar? Cuando los dos números de oxidación o un solo número de oxidación sea impar, para asegurar matemáticamente tener el mismo número de cargas positivas y negativas y me dé 0, se cruzan. Por eso lo voy a cruzar. Este 3 hacia acá y este 2 hacia acá. Multiplico 3 por -2 me da -6 y 2 por 3 me da +6, si lo sumo me da 0. Esto quiere decir que dos átomos de hierro se van a combinar con 3 ¿de qué? De oxígeno. Y para darle nombre voy a anteponer la palabra óxido, pero aquí voy a emplear el término ferroso, la terminación oso. Y en este otro ejemplo se va a llamar óxido, pero ahora férrico. Voy a emplear la terminación ico. Recuerden,
oso cuando esté trabajando con el menor número de oxidación e ico cuando trabaja con el mayor número de oxidación. Si ustedes comparan 2 contra 3, el 2 es el pequeñito y el 3 es el más grande. Bueno, otro de los grupos que tenemos en química inorgánica ahora se van a llamar óxidos no metálicos, también llamados anhídridos. La palabra anhídrido significa que son carentes de agua, que van a absorber, tienen la capacidad de absorber agua. Entonces, el término óxido viene de oxígeno unido a no metal. Forman químicamente los óxidos no metálicos. Ejemplos de no metales, el elemento llamado carbono, nitrógeno y azufre. Aquí, como los dos números son pares, no se cruzan. Nada más los voy a completar. Para tener el mismo número de cargas negativas y neutralizar las 4 positivas, se escribe un átomo de carbono, porque tiene el mayor número, y luego requiero en total 2 de oxígeno para tener en total 4 negativas y neutralizar a las 4 positivas y me dé 0. Para darle nombre a este tipo de compuestos químicos se emplean prefijos griegos como mono, que significa 1, di o bi 2, tri 3, tetra 4, 5 penta, 6 hexa y así sucesivamente. Entonces este compuesto se va a llamar dióxido, se antepone al término óxido y luego se menciona el nombre del no metal correspondiente, por eso sería dióxido de carbono. En el siguiente ejemplo, como ya tengo 2 positivas y 2 negativas, no hay necesidad de multiplicar, sino simplemente lo sumo, me da 0. Por eso la unión va a ser un átomo de carbono con 1 de oxígeno. Como nada más tengo un átomo de oxígeno, empleo monóxido con el nombre del no metal correspondiente, monóxido de carbono. Sin hacer ahora la reacción química, yo estas moléculas las puedo clasificar entre los óxidos no metálicos, porque sé que el elemento nitrógeno y azufre son no metales. Para leerlos y darles un nombre correcto sería trióxido de dinitrógeno. Trióxido de dinitrógeno. Y también los puedo clasificar, ¿sí? Porque aquí hay la unión de oxígeno con un no metal. Este se llamaría trióxido de azufre. Más adelante voy a revisar que también él se le llama sulfito. Esto quiere decir que él puede tener hasta 3 nombres diferentes, este tipo de compuestos químicos. Les estoy enseñando lo principal. Más adelante voy a mencionar eso de sulfito, ¿sí? Bueno, como número 3 tenemos también algo llamado hidruros. Aquí el hidrógeno en todos los compuestos químicos siempre trabaja con un número de oxidación de 1 positivo. Sin embargo, hay una sola excepción, que es cuando forman los hidruros, va a trabajar con un número de oxidación de 1 negativo. Entonces, como está reaccionando en forma negativa, va a trabajar con los metales, porque los metales siempre trabajan en forma positiva. Entonces, al reaccionar un metal más el hidrógeno, forman los hidruros. Ejemplo a través de metales: aluminio, hierro, fierro y sodio. Como tengo 3 cargas positivas y una negativa, las 2 son impares, se cruzan, ¿sí? Para asegurar matemáticamente que voy a tener el mismo número de cargas positivas y negativas. Se escribe primero el positivo, un átomo de aluminio con 3 átomos de ¿qué? Hidrógeno. Para darle el nombre se menciona primero siempre el negativo, es una regla general. Por eso se va a llamar hidruro de aluminio. Recordando, en la fórmula primero se escribe el positivo y luego el negativo. Y para dar el nombre lo contrario, primero el negativo y luego el positivo. Como aquí tengo 2 cargas positivas y una negativa, se cruzan. Significa que voy a tener únicamente un átomo de hierro-fierro unido con 2 de hidrógeno. Pero voy a recordar que el hierro trabaja con 2 números de oxidación,
con el 2 y el 3. Como el 2 es más pequeño que el 3, la terminación va a ser oso. Por eso él se llama hidruro ferroso. La terminación oso la voy a subrayar para que a la hora que ustedes estudien esto lo recuerden. Otro ejercicio, como el sodio es un metal, tiene una carga positiva, el hidrógeno una carga negativa, la unión va a ser 1 a 1, se escribe primero el positivo, luego el negativo, se neutralizaron las cargas eléctricas y este compuesto se llama así, hidruro de sodio. No hay necesidad de cambiar la terminación a la palabra sodio. ¿Por qué? Porque el sodio nada más trabaja con un único número de oxidación, que es una carga positiva. Por eso no cambia la terminación a hidruro de sodio, a la palabra sodio. Bueno, en base a estos 3 grupos van a resolver la siguiente actividad en su casa. Quiero que escriban la fórmula del trióxido de difósforo, el óxido de calcio, el hidruro de sodio, el óxido cúprico. Tomar en cuenta la terminación ico, por eso está subrayada. Y el hidruro de potasio. Potasio se escribe con S, no con C. Tengo 3 grupos, son 9 en total. El día de hoy estudiamos 3. En la próxima clase continuamos con la nomenclatura en química inorgánica.